Hola una vez más y saludos muy cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York, y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi relativamente reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y aquí estoy nuevamente con ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de la producción cuentística de nuestra tierra colorada, Ñaneretami, Paraguay, país corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula Desprecio y es de Raúl Silva Alonso, galardonado en 2002 con el primer premio del 8º concurso de cuentos del Club Centenario, en 2014 con el premio PEN América y Edward and Lily Tack Award para la literatura paraguaya por la edición completa, corregida y aumentada de su novela corta En Tacumbú, previamente publicada en 2006, y distinguido después en 2016 con una mención honorífica del Premio Municipal de Literatura por otra novela corta, Según pasan los años, los recuerdos de Miguelito, también de 2016. Además, hay que mencionar que es autor de más de 20 adaptaciones para niños de obras clásicas de la literatura paraguaya, de la tradición oral y escrita y de otra treintena de adaptaciones para niños y jóvenes de obras clásicas de la literatura universal. Con respecto a Desprecio, es uno de los cuentos incluidos en su libro Algunos cuentos asombrosos y un microcuento, de 2006, pero yo les voy a leer del tomo 2 de mi literatura infanto-juvenil paraguaya de ayer y de hoy, antología publicada por Intercontinental Editora en 2011. Contado en tercera persona desde la perspectiva de un narrador omnisciente, Desprecio cuenta la historia de Pedro Calabrese, un adolescente de 14 años, criado por su abuela, cuya pasión era la lectura, en particular obras y aventuras que él leía en todos sus momentos libres, por ser parte de la riquísima biblioteca del finado abuelo, escapando de esa manera de la triste realidad que le había tocado en suerte, a menudo despreciado y no tenido en cuenta por sus compañeros ni por los chicos del barrio. Como ya no puedo pedirle a Raúl que nos hable de la génesis de este cuento, como lo había hecho el año pasado, en junio del 2021, sobre sus 2 cuentos de cuarentena, voy a asumir otra vez mi rol de lectora detective, hurgando en el mismo texto y en datos que tengo sobre la producción literaria del autor, de Raúl Silva Alonso, para deducir, y en este caso, para confirmar la hipótesis que tuve al leer el segundo párrafo del cuento, de que el protagonista, Pedro Calabrese, es una especie de doble del autor y por lo tanto algunas de las características de Pedro son autorreferenciales, o sea que Pedro y Raúl tienen mucho en común. Leemos en ese segundo párrafo que Pedro, y cito, leía con voracidad los libros de Salgari, Verne, Stevenson, Burroughs y obras de aventuras por el estilo. Sabemos que también Raúl leyó esos mismos libros y más. Trabajó en condensar, adaptar y publicar unas 30 obras de autores de la literatura universal para la colección Clásicos de la editorial Goya
y de la editorial El Lector, incluyendo entre ellas 2 libros de Julio Verne y las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Quisiera agregar que este relato me gustó mucho por un par de razones. En primer lugar, porque tiene la cualidad de un cuento con moraleja, con una enseñanza moral, similar a los varios que escribió Raúl sobre valores como la generosidad, la solidaridad, la libertad, la constancia y la disciplina, cualidades estas 2 últimas que se asocian con Pedro, el protagonista del cuento. Y me gustó también porque me identifiqué bastante con la suerte de Pedro, para quien, como para mí, el tiempo pasó en ráfagas esporádicamente turbulentas. Y más adelante, ese amor a la lectura, sus buenas calificaciones y su respetuosa forma de ser, le valieron becas que supo aprovechar. La verdad es que yo también tuve mucha suerte, gracias a mi apego a los libros, mis buenas calificaciones y las becas y premios que fueron surgiendo en mi vida y carrera profesional. En fin, creo que después de todo esto y de los comentarios y paralelos trazados entre Pedro y Raúl primero y entre Pedro y yo misma después, ya los puedo dejar con el audio número 2 para que escuchen y disfruten del cuento Desprecio de Raúl Silva Alonso. Y aquí va el cuentito de Raúl Silva Alonso, titulado Desprecio. Tenía 14 años entonces. Se llamaba Pedro Calabrese y se pasaba las horas leyendo sentado sobre un baúl junto a la ventana abierta al jardín. Leía con voracidad caníbal los libros de Salgari, Verne, Stevenson, Burroughs y obras de aventuras por el estilo. Soñaba con tripular antiguos bergantines y cruzar tempestuosos mares siguiendo mapas de tesoros enterrados o adentrándose en selvas impenetrables por algún sinuoso río, en un destartalado vaporcito que lo llevara al país donde se encuentra la ciudad de Opar, repleta de lingotes de oro. Su realidad era bien otra. Vivía con su abuela en una casita de los suburbios, desde que sus padres lo abandonaron yéndose cada uno por su lado. La relación con la anciana era casi la única ligadura con la realidad de la que, inconsciente y desesperadamente, intentaba escapar. Su falta de habilidad para los deportes y su coeficiente intelectual muy por encima del normal hacían de él un sabiondo tragalibros a criterio de sus compañeros, más interesados en pequeñas raterías, juegos callejeros y chicas. Para sus años estaba muy poco desarrollado aún. Su voz era fina, su cara aniñada y su piel pálida y lampiña. Tímido y obsesionado por no causar problemas ni molestar a los demás, aparentaba apocamiento y miedo. No era pues tan raro no tenerlo en cuenta para las correrías y trapisondas tramadas por los chiquilines del barrio. Si se acordaban de él, y hasta lo buscaban a veces, era para hacerle blanco de bromas crueles y burlas humillantes. En realidad, no lo consideraban digno de ser tenido en cuenta para nada. Pedro callaba estas cosas a la abuela, y en cuanto llegaba a casa se sumergía en su mundo, embarcándose como un argonauta
en busca de sus propios vellocinos. A veces se metía a leer dentro del baúl, dejando la tapa apenas abierta, para que por ese resquicio entrara un poco de luz y aire. Otras dejaba su camarote y subía a leer a cubierta o a contemplar el mar del jardín, acaso infestado de piratas. La abuela lo dejaba hacer, feliz de que la riquísima biblioteca del finado abuelo, donde se encontraban todos los libros imprescindibles, la aprovechara alguien. El tiempo pasó en ráfagas esporádicamente turbulentas para Pedro. Escapando de un mundo que no comprendía, se tragó la biblioteca del abuelo. Y ese amor a la lectura, sus buenas calificaciones y su respetuosa forma de ser, le valieron becas que supo aprovechar. Paralelamente a sus estudios, empezó a volcar su exuberante imaginación, enriquecida por las lecturas de toda su vida, en cuentos que al principio se publicaron en periódicos estudiantiles. Un premio literario en un vespertino local despertó el interés por él en diarios de mayor importancia. La culminación de su carrera de letras coincidió con la adjudicación de un premio nacional por su primera novela. Siguieron otras. Empezó a trabajar en un diario de primer nivel y accedió a una cátedra en la facultad de la que acababa de egresar. Se sucedieron premios internacionales por sus escritos. Aquellos chicos que lo habían tratado con tanto desprecio ni se enteraron. Eran ahora hombres grandes que seguían con sus buenas vidas, trabajando en una carnicería, 2 de ellos, con un kiosco, el más próspero. Otro estaba en la cárcel por robo a mano armada. Y había uno, el más influyente, que era ordenanza de la municipalidad. Los que estaban libres continuaban encontrándose para emborracharse juntos o ir a alguna bailanta a levantar minas. De Pedro ni se acordaban. El relato podría terminar aquí, pero ¿cómo callar el noviazgo de Pedro con una de sus alumnas años después? ¿Cómo no compartir la felicidad del pobre y despreciado Pedro de la infancia, comprometido con tan bonita muchacha, heredera de una de las grandes fortunas del país y gran aficionada a la búsqueda de galeones y bajeles hundidos con sus riquezas en el Caribe? Sí, la vida a veces compensa. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para Raúl Silva Alonso. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado el año pasado, en diciembre de 2021. Raúl Silva Alonso nació en Asunción en 1946 y falleció también en Asunción en diciembre de 2021. Cuentista y novelista, miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del Pen Club del Paraguay, expresidente de la Academia Literaria de exalumnos del Colegio San José, fundador y director de la revista Dona, Raúl Silva Alonso dirigió el Club del Cuento del Club Centenario y publicó 3 libros de cuentos. Volver a vivir, 2004, Algunos cuentos asombrosos y un microcuento, 2006, y Son puro cuentos, 2017. Y 2 novelas cortas, En Tacumbú, 2006,
y Según pasan los años, los recuerdos de Miguelito, 2016. Es autor, además, de varios cuentos para niños, entre ellos 13 sobre valores, generosidad, orden, alegría, disciplina, honestidad, solidaridad, libertad, aparecidos en 2011 y 2012. También hizo adaptaciones para niños y jóvenes de obras clásicas de la literatura paraguaya y universal, 2005 y 2006. Fue distinguido con premios importantes, entre ellos el primer premio del 8º concurso de cuentos del Club Centenario en 2002 y el premio PEN América Edward y Lily Tuck Award para la literatura paraguaya 2014 por una edición completa, corregida y aumentada de Entacumbú de 2014, previamente publicada en 2006. Su último libro es Frida Kahlo, 2018, una biografía. Tiene además obras incluidas en suplementos culturales, libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.